capital de Extremadura, patrimonio de la humanidad, tiene el título de muy noble, antigua, grande y leal ciudad de Mérida. Desde tiempos remotos, ha ofrecido excelentes condiciones para el asentamiento humano por la fertilidad del Valle del Guadiana. En este territorio florecieron grandes culturas megalíticas. Pero su impronta en la historia está vinculada a la colonia romana fundada por Octavio Augusto en el año 25 a.C. para servir de retiro a soldados veteranos y eméritos de las legiones romanas. De ahí su nombre, Emérita Augusta. En esta época fue una ciudad populosa con 40.000 habitantes y acumuló una enorme riqueza monumental con teatro, circo, anfiteatro y acueductos. Hoy alberga la mayor colección de esculturas, mosaicos y monedas romanas de España. Fue capital de la Lusitania y de la Hispania romana. Con la caída de Roma, siguió siendo una capital importante para el reino visigodo en el siglo VI. Fue la sede cristiana más antigua de España y reconocida históricamente por su liderazgo religioso como la diócesis hispanorum. Con la llegada de los musulmanes fue una gran cora o centro político-administrativo. Conquistada por los cristianos del Reino de León en el siglo XIII, consiguió, más tarde, en el siglo XVII, su participación en las Cortes de Castilla y su confirmación como provincia de Extremadura. Y ha seguido siempre siendo una hermosa ciudad patrimonial y muy reconocida a nivel internacional. Aterrizo en Mérida, en su céntrica Plaza de España, y antes de sumergirme en su pasado romano, me quiero hacer una idea de cómo fue su fundación, qué ocurrió durante la Edad Media, qué pasó cuando España cambió la media luna por la cruz y el modo de vida de los últimos siglos. Empieza mi viaje por la capital extremeña. Félix, creo que estoy en uno de los mejores lugares del mundo para admirar la impronta romana, ¿no? Sin lugar a dudas, por eso nos llaman la Roma de España. Bueno, antes de la fundación de Mérida por Octavio Augusto, ¿qué había en este enclave? Bueno, en este enclave, justo en el momento que llegan los romanos, no había absolutamente nada. Conocemos, digamos, ocupaciones de época calcolítica, de mediados del siglo I, pero en el momento justo que llegan los romanos, que es en el 25-24 aproximadamente, este espacio estaba sin construir. Lo eligen, evidentemente, por la cercanía del río Guadiana, que es muy importante en la fundación de la ciudad, y luego también por la posición estratégica que tiene dentro de la península ibérica en la conexión este-oeste, norte-sur. ¿Qué te parece si saltamos en el tiempo para entender de manera global la historia de Mérida y nos vamos a la época visigoda para entender por qué la ciudad era un centro religioso tan importante? Bueno, hay que entender que Mérida fue capital en época romana, capital de la Hispania del siglo IV-V. Con los visigodos fue también una ciudad importante, también fue capital, y luego fue la sede de la Iglesia Metropolitana Cristiana Hispana. O sea, el arzobispo, la máxima autoridad religiosa de época cristiana, estaba en Mérida, y de hecho luego tenemos un personaje muy importante porque Mérida se convirtió en un lugar de peregrinación gracias a nuestra mártir Santa Eulalia, una niña de 12 años que martirizaron en torno al 303-304, que se hizo muy famosa precisamente porque era la mártir más famosa del lugar más famoso de España, que era Mérida, ¿no? Tenemos constancia que a partir del siglo VI-VII Mérida se convierte en un centro de peregrinación, como decimos nosotros, fuimos la Santiago de Compostela de esa época. Mérida también tuvo momentos en los que su luz se fue apagando, ¿no? Y luego hay un hecho muy importante, esa cátedra arzobispal que te comentaba, la trasladan de manera provisional a Santiago de Compostela mientras Mérida estuviera en manos de los musulmanes. Y como decimos nosotros, pierde el tren de la historia. ¿Y cuándo despierta la ciudad y por qué?
Bueno, la ciudad, digamos, había sido muy importante, siempre había tenido ese carácter, ese estatus capitalino, siempre había sido capital de algo y evidentemente el boom de la ciudad, en época reciente, a partir de 1983, Mérida la nombran capital de la comunidad autónoma de Extremadura y a partir de ahí empieza, digamos, un auge, evidentemente, dentro de la modestia de una ciudad que tiene este tamaño. Mérida era un lugar estratégico, bien posicionado, está en el centro de la región y evidentemente su pasado histórico también tuvo que ver mucho en la elección de Mérida. Tú eres de aquí, ¿no? Yo soy de aquí, sí. ¿Y tú qué dirías? ¿Por qué es tan encantadora esta ciudad? Bueno, a ver, yo diría que Mérida, el emeritense, es una persona amable, afable, muy de carácter sureño, vamos a decir, muy del sur, pero que yo creo que aquí lo importante, evidentemente, es el yacimiento arqueológico que subyace bajo esta ciudad, ir por una plaza y encontrarte el templo de Diana, ir por un parque y encontrarte el acueducto de los Milagros, y luego aquí lo importante, que creo que para mí es lo mejor, es que los monumentos están vivos, tienen vida, o sea, no son piedras que la gente admira, sino tenemos un teatro que se hace un festival de teatro desde 1933, que hay un festival grecolatino que vienen 14.000 estudiantes, hay un festival de música que vienen artistas a nivel nacional e internacional, hay un anfiteatro donde se hacen luchas de gladiadores, un circo, el mejor circo romano de España, el mejor conservado, donde se hacen carreras de cuadriga, eso no se puede hacer en ningún sitio de España. Entonces sus piedras, vamos a decirlas así, están vivas. No están en Mérida, sino que son Mérida. Pues Félix, muchísimas gracias. Creo que voy a disfrutar muchísimo aquí en Mérida. Seguro que sí. Nosotros siempre decimos que en la experiencia Mérida a una cultura, patrimonio y sobre todo también mucha gastronomía. Con la puesta de sol llegó el momento de despedirme de la que fue la vibrante capital de la Lusitania de Hispania. Una ciudad con los pies romanos, el corazón medieval y la cabeza puesta en el futuro. En Mérida sobreviven y dan lecciones de historia sus columnas de mármol, las esculturas blanquecinas que te miran de frente, las diminutas teselas que conforman todo un universo. De la obra de Versos y Paisajes de Juan Antonio Galisteo Luque he rescatado estos versos. ¿Cuántas mágicas escenas vislumbran tu señorío, desde el teatro romano al mismo templo de Diana? ¿Cuántos siglos bajo el puente romano sobre el Guadiana esconden esos sillares enclavados sobre el río? Mérida me ha sabido de maravilla en todos los sentidos.